Paz y bien, hermanas y hermanos de Rincón de Apologética Católica. Les habla su hermano en Cristo Jesús, Diego Belalcázar, con este tema que nos convoca hoy, que es ¿por qué es la Virgen María centro de ataques y desprecios? Recordemos que para nosotros la Virgen María es nuestra madre y hemos estado recibiendo, sobre todo estos últimos tiempos, muchas calumnias y muchos ataques sobre María, nuestra madre. Como me lo decía un sacerdote en esta semana, nosotros los católicos sí tenemos una madre y se llama María. Nosotros no somos huérfanos como los protestantes. Entonces, vamos a empezar con este tema. Bueno, pues lo primero que tenemos que decir es que obviamente si somos objeto de ataques es por la influencia del demonio, ¿sí? Es por la influencia del demonio, es lo primero. ¿Por qué? Porque el demonio siempre le gusta sembrar confusión, siempre disfruta viéndonos cómo peleamos unos con otros, y más si es de la Virgen María, si es de nuestra Madre. Entonces, como primer tema, vamos a empezar. ¿Por qué el demonio odia a María? ¿Por qué María es objeto de desprecio por el demonio? ¿Sí? Y cómo el demonio nos usa, nos divide precisamente para los católicos ser centro de ataques a nuestra Madre. Bueno, entonces espero que disfruten este tema y vamos a iniciar con el punto número 1. Antes de abordar el punto número 1, lo primero que voy a decir es que obviamente son demasiadas las razones por las que el demonio odia a María. Sería casi que imposible mencionarlas todas. En este pequeño video pues vamos a abordar apenas unas pocas, unas cuantas. En este caso más precisamente vamos a abordar 6. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Como primera razón, recordemos que la Virgen María es la más humilde y la más obediente, y eso lo podemos encontrar en Lucas capítulo 1 versículo 38 y siguientes, cuando precisamente se le aparece el ángel y al final ella le dice: he aquí la esclava del Señor, séame hecho según tu palabra. Esto precisamente es bellísimo porque María es una mujer demasiado humilde, es muy obediente, ella no duda, y ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir de ella. Es una mujer que siempre amó a Dios sobre todas las cosas, y ella nos está dando ese ejemplo a seguir. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir de ella. Y más precisamente, ya lo menciona San Alfonso María de Ligorio en su libro Las Glorias de María. Él enumera una a una las virtudes de María, siendo una de ellas la humildad, que ya mencionamos, el amor a Dios, que es pues por supuesto casi obvio porque es uno de los mandamientos que menciona Jesús en la Biblia. Consecuentemente el amor al prójimo, como lo dice el mismo Jesús, fe, esperanza, obviamente la castidad, pobreza, obediencia, paciencia y oración. Y es precisamente, como ya lo he mencionado, todo ese conjunto de virtudes que es la que hace que el demonio odie con todo su ser a María. Lo odia con todo su ser. Curiosamente esto lo podemos comprobar por las palabras del difunto sacerdote exorcista Gabriel Amort, que fue un exorcista muy prestigioso. Él mencionaba en una entrevista por allá en el año 2004, donde tuvo, digámoslo así, un diálogo con el demonio, y él explicaba que él, forzado a contestar por nuestro Señor, le enumeró una a una las virtudes de María que concuerdan perfectamente con las descripciones que nos da en su libro San Alfonso María de Ligorio. Entonces es un tema muy impresionante, es muy apasionante. Ese es nuestro primer punto. El diablo es envidioso de María por su cúmulo de virtudes. Como punto número 2, lo primero que vamos a mencionar es que en el Antiguo Testamento el papel de la mujer era como algo relegado. De hecho, la mujer era considerada como un objeto, sí, o una posesión. Esto más que todo es pues por la dureza de los corazones de los judíos de aquel tiempo. Pero entonces al venir Cristo, todos nos hacemos iguales. Y esto lo podemos encontrar en Gálatas capítulo 3, versículo 28 y siguientes, en donde dice: no hay ya judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois solo en uno, en Cristo Jesús. Entonces, como vemos, Jesús en el Nuevo Testamento viene a dar cumplimiento de la ley, viene a perfeccionar la ley, aquella ley que por la dureza de los corazones de los judíos y que por las transgresiones que cometieron
no se podía cumplir. Entonces el demonio no concibe como una criatura, ¿sí?, que él considera inferior por lo que acabo de mencionar, puede llegar a ser más grande que él. Eso él jamás lo entiende y por eso trata de atacarla tanto. Precisamente lo menciona el mismo padre Gabriel Amort, y en donde él pues cuenta que el venerable sacerdote Cándido Amantini, que fue pues su instructor para él poder convertirse en exorcista, le preguntó al demonio que por qué reacciona con mucha intensidad cuando menciona a María, y el demonio le contesta simplemente porque él es más humillado al ser vencido por una simple criatura. Entonces, esta es la razón número 2. El demonio vive ofendido con María porque él no entiende cómo una criatura que él considera inferior puede hacerse más grande ante los ojos de Dios. Como tercera razón, tenemos que el diablo jamás ha podido tocar a la Virgen porque fue concebida sin pecado original. Esto lo podemos ver en Lucas capítulo 1 versículo 28, que dice: y entrando donde ella estaba le dijo: salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Aquí se usa la expresión llena de gracia, que en griego significa quejaritomene. Esta expresión es, digámoslo así, un poco extraña porque es usadamente solo para referirse a la Virgen, y lo que da a entender es que es un estado de gracia tan grande que es pleno, inmutable y constante. Por eso podemos afirmar que la Virgen es concebida sin pecado original. Tal vez en español se le pierde un poco el sentido por el lenguaje. Una expresión que tal vez puede ser similar es la que encontramos en los Hechos de los Apóstoles capítulo 6 versículo 8, en la que hace referencia a que Esteban también estaba lleno de gracia, pero en griego la palabra es pleres charitos, que se refiere más a un carisma personal, así que no es del todo igual, porque charitomene es mucho más significativo y mucho más alto. Retomando lo anterior, entonces podemos decir que el demonio jamás ha podido tocar a la Virgen y esto le molesta bastante. Como punto número 4 tenemos que el demonio odia a nuestra madre a causa del rezo de su Santo Rosario. ¿Por qué? Porque el rezo del Santo Rosario gana muchas almas para el cielo, las arrebata del infierno. Asimismo nos lo cuenta la hermana Lucía, vidente de Fátima, quien reveló que Dios nos entregó una herramienta tan grande en el rosario que no existe ningún mal personal, familiar o social que pueda ser derrotado mediante su recitación. De hecho, él también lo menciona en una recopilación que hace el padre Marcelo Ernetti de unos diálogos que tuvo pues con el demonio mediante unos exorcismos, ¿sí?, que se llama Catequesis di Satana. Y uno de los puntos precisamente que él menciona que es de lo que más le desagrada al demonio es el amor a María y el rezo del rosario. Y aquí digamos que me voy a atrever pues a citar una parte pues de lo que es el demonio, y cito, y dice él: odio el rosario, ese cacharro devastador y podrido de aquella mujer, refiriéndose obviamente a la Virgen María. El rosario es para mí como un martillo que me destroza y corta la cabeza. Dice él, es la invención de los falsos cristianos, por lo que vemos pues el demonio también nos insulta a todos, que no me obedecen y siguen a aquella mujer, en vez de escucharme a mí, que reina en todo el mundo. Estos falsos cristianos se van a rezar a aquella mujer, mi primera enemiga con ese cacharro. Ojo que dice aquí, mi primera enemiga con ese cacharro, o cuánto mal me hacen. Entonces vemos que la Virgen María, como hemos estado diciéndolo, es la primera enemiga del demonio. Como punto número 5 tenemos que nuestra madre, con su gran compasión, su gran humildad y por todo el amor que nos tiene, ha acercado a muchos a su Hijo, o sea, a nuestro Señor Jesucristo, tanto así que logra que sean considerados santos. Aquí me refiero a todos aquellos santos que son devotos de la Virgen María. Ella siempre recalca la devoción a su Hijo, amen a mi Hijo, ¿sí? Por mencionar algunos: San Alfonso María de Ligorio, que ya mencionamos anteriormente, San Bernardo de Claraval, San Maximiliano de Colbe, Santa Teresita del Niño Jesús,
San Luis María Griñón de Montfort, Santa Teresa de Calcuta, el Santo Padre Pío de Pietrelcina, bueno, entre muchos otros. Entonces, aquellos santos nos han dado un ejemplo y nos han estado diciendo que sigamos el ejemplo de María para poder acercarnos a su Hijo. Y por supuesto, eso lo detesta el demonio. Como punto número 6 tenemos que el demonio odia a la Virgen María porque ella anuncia sus planes. Un ejemplo de ello lo podemos ver en las apariciones de Fátima y de Akita. Eh, por ejemplo, en la aparición de Nuestra Señora de Akita, el 13 de octubre de 1973, le comunicó un mensaje a la hermana Agnes, en donde ella le dijo: el demonio pondrá presión sobre muchos sacerdotes y almas consagradas para que dejen el servicio del Señor. El demonio será especialmente implacable en contra de las almas consagradas a Dios. El pensamiento de la pérdida de tantas almas es causa de mi tristeza. Este es, pues, uno de los muchos mensajes que le dio la hermana Agnes. Pero en contraposición con lo que le dice, con lo que nos dice nuestra madre en su aparición en Fátima, en donde ella asegura que su corazón inmaculado triunfará. O sea que no debemos temer porque la Virgen siempre está con nosotros, siempre nos acompaña y finalmente a través de ella es que vamos a poder vencer. Es muy interesante porque podemos ver que en el mismo libro del padre Marcelo Ernetti podemos ver que efectivamente el diablo hace alusión a las apariciones de María. Me voy a pues tomar la atribución de citar algo que dice el demonio y dice él: el más grande de este tiempo son las continuas apariciones de esta mujer en todo el mundo. En todas las naciones se aparece y me persigue, quitándome de mis manos numerosas almas, millares y millares por oír sus mensajes. Bien, estos han sido unos pocos puntos de por qué el demonio odia a nuestra madre. Sé que podríamos continuar y mencionar más y más, pero no acabaríamos. Entonces, vamos a abordar un poco ahora cómo el demonio nos ataca, cómo genera división, por qué él en su impotencia, al no poder triunfar sobre nuestra madre, ataca a sus hijos, ¿sí? Nos ataca a todos nosotros. ¿Cómo nos ataca? Un ejemplo de ello es fomentando la libre interpretación. ¿Por qué? Porque esto causa herejías hacia nuestra madre, herejías como por ejemplo que María tuvo más hijos aparte de Jesús, que María después de que nació Jesús tuvo relaciones con José. Por ejemplo, los hermanos protestantes les parece el colmo que se diga que María es la madre de nuestro Señor. Y hacen muchas calumnias al respecto, ¿no? Pero vemos que esto es precisamente consecuencia de la libre interpretación y dan un sentido errado. Y para muy resumidamente atacar esto podemos ver la segunda de Pedro en su capítulo 3, versículo 16, que nos dice lo siguiente: y así lo enseña en todas las cartas en las que trata estos temas. Ahí se está refiriendo precisamente a Pablo. En ellas hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente. Lo mismo las demás escrituras para su propia perdición. Y lo podemos complementar con Gálatas capítulo 1 desde su versículo 6. Lo podemos tomar y dice así: me sorprende que hayáis abandonado tan pronto al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. Aunque no es que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren cambiar el evangelio de Cristo. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciásemos un evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema, es decir, sea maldito. Entonces la Biblia es bastante clara sobre la interpretación libre. Esto es antibíblico y va en contra de todo lo que nos predica Jesús. Como ya les mencioné, la Virgen es centro de ataques y desprecio por parte de los protestantes sobre todo, y la Virgen se siente muy ofendida y se siente muy triste por toda esta situación. Y esto lo podemos comprobar precisamente en las apariciones de Fátima.
Y fue ahí precisamente cuando nuestra madre le comunica un mensaje a la hermana Lucía, en donde le expresa su tristeza y su dolor y le menciona cuáles son las blasfemias que más le duelen. Pero antes de mencionar esto, recordemos que nosotros como sus hijos tenemos que defenderla. Y yo sé que muchos de ustedes están empezando a manejar apologética, ¿cierto? Pero así como la defendemos, también tenemos que repararla. Así nosotros no seamos los que hemos ocasionado este daño. Tenemos que querer a nuestra madre. Entonces voy a pasar a citar lo que le dijo nuestra madre a la hermana Lucía. Y dice así: Mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas, que los hombres ingratos me clavan continuamente con blasfemias e ingratitudes. Y ella menciona cuáles son las blasfemias que más le clavan espinas en su corazón. Vamos a mencionarlas una por una. Primero, las blasfemias contra la Inmaculada Concepción, es decir, cuando decimos que no fue concebida sin pecado original. Como segundo punto, las blasfemias contra su virginidad, es decir, cuando dicen que María tuvo relaciones con José después de que tuvo a Jesús. La tercera, las blasfemias contra su maternidad divina, negándose al mismo tiempo reconocerla como madre de los hombres, es decir, cuando dicen que María no puede ser la madre de Dios. La cuarta, las blasfemias de aquellos que públicamente tratan de infundir en los corazones de los niños la indiferencia, el desprecio y hasta el odio hacia esta Madre Inmaculada. La quinta, las ofensas de aquellos que la ultrajan directamente en sus sagradas imágenes. Aquí, por ejemplo, podemos mencionar a aquellos que rompen imágenes de la Virgen como actos simbólicos y eso, y por mencionar uno que últimamente está de moda, por ejemplo, como ese disque pastor Hugo Albornoz. Y le dice a su hija que al menos ella tiene que procurar consolarla. Y es aquí donde la madre establece una devoción que no es tal vez muy conocida, pero es una devoción que todos podemos practicar. Es una devoción de reparación que podemos hacerla para acompañar a nuestra madre, para calmarla y para decirle a ella que nosotros, sus hijos, estamos pendientes de ella y que sí la queremos. Entonces, lo que le dijo entonces a la hermana Lucía es: tú al menos procura consolarme y di que todos aquellos que durante 5 meses seguidos en el primer sábado se confiesen y reciban la Santa Comunión, recen el Santo Rosario y me hagan 15 minutos de compañía meditando los misterios del Rosario con el fin de desagraviarme, yo prometo asistirlos en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para su salvación. Entonces, aquí se estableció una devoción, se le conoce como la devoción de los 5 sábados, de los 5 primeros sábados, y la podemos practicar todos. Entonces, voy a volver a hacer como un pequeño resumen de cuáles son los puntos que debemos cumplir para desagraviar a nuestra madre con esta devoción. Entonces vemos que la madre nos dijo que uno, tenemos que estar confesados. En este mensaje, cuando se lo estaba dando la hermana Lucía, se establece que al menos 8 días antes o tenemos que estar en estado de gracia, es decir, habernos confesado previamente. Puede ser un poco más de tiempo, pero que tenemos que estar en estado de gracia. Como segundo punto, recibir la Santa Comunión en gracia de Dios. Sí, eso es pues muy similar a la anterior en cuanto a que tenemos que estar en gracia. Como tercer punto, el rezo del rosario. Y como cuarto punto, la meditación durante 15 minutos de los misterios del rosario. Y tenemos que recordar que cuando vayamos a rezar al rosario, lo ideal es que la intención sea por la reparación por los pecados que se cometen contra el corazón inmaculado de María. Así nosotros le ofrecemos nuestro rosario con toda total devoción. Bien, hermanos, espero que el tema haya sido de su agrado. Les recomiendo que lean el texto, ya que ahí vamos a encontrar un apartado donde hay unas calumnias que dicen los protestantes de nuestra madre y están respondidas con su correspondiente cita bíblica y su argumentación, para que aprendamos todos. También en la primera parte vamos a encontrar cuáles fueron las virtudes que le dijo el demonio al padre Gabriel Amort, forzado por nuestro Señor. Y lo interesante que es que cuadran con las descripciones del libro de San Alfonso María de Ligorio. Entonces les recomiendo nuevamente que lean el texto. También les recomiendo que nos sigan en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima.